Desde el catastrófico incidente de Chernobyl en 1986, el desarrollo de la energía nuclear ha atravesado una serie de altibajos marcados por una reducción en innovaciones tecnológicas, variedad de políticas energéticas según la región, una significativa disminución de la inversión y en algunos casos desinversión en el sector, y un creciente debate sobre seguridad y sostenibilidad que llevaron a casi 4 décadas de estancamiento en investigación y desarrollo de la tecnología. Actualmente, sin embargo, la necesidad de contar con mayores fuentes de energía limpia para saciar una exponencial demanda creciente hacen que muchos estados y empresas privadas vuelvan a mirar hacia la energía nuclear. Y es que alternativas como la solar o la eólica cuentan con ciertas limitaciones que imposibilitan un flujo constante y predecible. Así que las preguntas son: ¿cómo ha evolucionado la generación de energía nuclear desde el incidente de Chernobyl? ¿Qué innovaciones existen o se están desarrollando a partir de entonces? ¿Y puede la energía nuclear ser un buen sustituto a las fuentes que emiten dióxido de carbono? El desastre de Chernobyl fue un punto de inflexión para la industria nuclear mundial. En la década posterior, muchos países reevaluaron sus programas nucleares. Alemania, por ejemplo, decidió acelerar el cierre de sus plantas, un movimiento que se intensificó después del accidente de Fukushima en 2011, culminando con el cierre de todas sus plantas nucleares en 2022. Este proceso ha llevado al país a depender más de las energías renovables y temporalmente de combustibles fósiles, lo que ha generado debates sobre la seguridad energética y la estabilidad de la red eléctrica. Por otro lado, países como Francia mantuvieron su compromiso con la energía nuclear, viendo en ella una solución estable y de bajas emisiones para sus necesidades energéticas. Japón, tras Fukushima, detuvo gran parte de su flota nuclear, aunque en los últimos años ha comenzado a reactivar algunos reactores para compensar su déficit energético. Estos son solo algunos ejemplos que explican la significativa reducción en el desarrollo de la tecnología de energía nuclear a nivel global, pues invertir en investigación y desarrollo en el sector implica grandes cantidades de capital y tiempo al ser proyectos de duraciones superiores a 5 años. Y hacerlo rodeado de tanto ruido reglamentario alrededor del mundo rápidamente se convirtió en un fuerte desincentivo para empresas y estados. Sin embargo, sucesos geopolíticos como la guerra entre Rusia y Ucrania, que han limitado y encarecido el acceso a fuentes de energía dependiente del petróleo y el gas ruso, o el desarrollo de servicios de inteligencia artificial que demandan un elevado consumo energético, han llevado a muchos a volver a mirar hacia la energía nuclear como una solución limpia y eficiente. En los últimos años, el enfoque ha sido desarrollar tecnologías más seguras y eficientes. Una de las innovaciones más destacadas son los reactores modulares pequeños, SMR. Estos reactores permiten una mayor flexibilidad en la construcción, operación y ubicación, siendo ideales para comunidades aisladas o para países en desarrollo que necesitan energía constante sin las grandes infraestructuras de los reactores tradicionales. Los SMR también pueden ser precargados y reemplazados, reduciendo los riesgos asociados con el manejo de combustible nuclear. Otra área de innovación es la fusión nuclear, que aunque aún en fase experimental, promete una fuente de energía prácticamente ilimitada con residuos no radioactivos o mínimamente radioactivos en comparación con la fisión. Además, no hay riesgo de desastres como los de Chernobyl o Fukushima. Empresas como Commonwealth Fusion Systems están trabajando en proyectos para hacer de la fusión una realidad comercial en las próximas décadas. También se ha avanzado en reactores de cuarta generación, que prometen mayor eficiencia y menor producción de residuos radiactivos. Estos reactores utilizan combustibles más avanzados y tienen sistemas de seguridad pasiva que no dependen de energía externa para prevenir accidentes. Con respecto a combustibles para la generación de energía nuclear, se sigue trabajando en la búsqueda de alternativas menos contaminantes y peligrosas al uranio. El torio está ganando momentum, es más abundante, genera menos residuos radiactivos y estos son menos peligrosos y radiactivos por menos tiempo. Además, no puede ser utilizado directamente para fabricar armas nucleares, lo que lo hace más seguro desde el punto de vista de la proliferación nuclear. Su uso comercial sigue en fase experimental. Países como India, China y Noruega han mostrado interés significativo. China, por ejemplo, ha desarrollado un reactor nuclear experimental de sal fundida que utiliza torio y planea tener una planta comercial operativa en el futuro. India también tiene planes a largo plazo para utilizar torio en su tercer estadio de su programa nuclear. Sin embargo, la tecnología aún no ha alcanzado la madurez necesaria para una implementación a gran escala.
El plutonio 239, por su parte, se puede producir a partir de uranio 238, que es mucho más abundante que el uranio 235, permitiendo así un uso más eficiente del uranio natural. El uso del plutonio como combustible en los reactores de agua ligera, LWR, y en los reactores rápidos ya es una práctica establecida. Países como Francia, Rusia y Japón han utilizado ciclos de combustible cerrado donde el plutonio se recicla. Sin embargo, la preocupación por la proliferación de armas nucleares y los costos asociados al reprocesamiento limitan su expansión. También se está trabajando en la extracción de uranio del agua de mar, ya que el océano contiene enormes cantidades de uranio disuelto, lo que podría proporcionar una fuente prácticamente inagotable de combustible nuclear. Estas tecnologías están en fase de investigación y desarrollo. Nuevos materiales absorbentes han mostrado resultados prometedores, pero el proceso aún no es económicamente viable a gran escala. La energía nuclear es una de las pocas fuentes de energía que puede producir electricidad a gran escala con bajas emisiones de carbono, similar a la eólica y solar, pero con la ventaja de una producción constante. Mientras que las renovables como la solar y eólica dependen de las condiciones climáticas y necesitan respaldo, la nuclear ofrece una estabilidad que complementa perfectamente estas fuentes intermitentes. Sin embargo, maneja el desafío de los residuos radiactivos, aunque los avances en gestión de residuos están mejorando este aspecto. Países como Estados Unidos, Rusia y China lideran en investigación avanzada y desarrollo de tecnologías nucleares, incluyendo armas nucleares y aplicaciones civiles. Estos países también son grandes fabricantes y exportadores de tecnología nuclear. Rusia, a través de Rosatom, ha estado muy activa en construir reactores en países de África y Asia, mientras que Estados Unidos y Francia también exportan tecnología y conocimientos mediante empresas como Westinghouse y Framatome, respectivamente. Mirando hacia el futuro, China se perfila como uno de los mayores ganadores en el sector nuclear, con 55 reactores en operación y 19 en construcción. Su apuesta por la energía nuclear para satisfacer su creciente demanda energética es clara. Además, está invirtiendo fuertemente en SMR y en reactores de cuarta generación. Estados Unidos, con su capacidad de innovación y empresas como NuScale, que avanzan en SMR, también podría beneficiarse de un renacimiento nuclear, especialmente con la extensión de licencias operativas hasta 80 años para sus reactores existentes. Europa, con países como Francia liderando, podría haber un renacimiento nuclear si se logra una política energética más unificada que reconozca el papel de la nuclear en la transición energética, especialmente tras las lecciones aprendidas de la dependencia del gas ruso. Finalmente, el gobierno de Argentina anunció recientemente un plan nuclear argentino con el objetivo de posicionar al país como un centro mundial para la inteligencia artificial, aprovechando las condiciones climáticas ventajosas y la energía nuclear como fuente de suministro para los centros de datos que estas tecnologías requieren. El desarrollo de CAREM, Central Argentina de Elementos Modulares, un reactor modular pequeño, SMR, pionero en su clase al ser de los primeros en pasar de las fases de diseño a la construcción, podría posicionar a Argentina como un proveedor para mercados de nicho como islas, áreas remotas o data centers de grandes empresas de inteligencia artificial. A pesar de los desafíos históricos y las preocupaciones de seguridad, la energía nuclear ha demostrado ser resiliente y adaptable. Las innovaciones recientes sugieren un futuro donde esta fuente de energía podría desempeñar un papel crucial en la reducción de emisiones, complementando las energías renovables con su estabilidad y bajo perfil contaminante. Sin embargo, su desarrollo dependerá de la capacidad de los países para abordar las preocupaciones de seguridad y gestionar eficazmente los residuos nucleares, mientras que la geopolítica global influirá en cómo se despliega y regula esta tecnología en los próximos años. ¿Consideras que debería seguirse desarrollando e implementando la tecnología de energía nuclear? ¿Qué ventajas y desventajas ves al respecto? Contame en los comentarios. Y por favor considera dejarnos un like, suscribirte al canal para ayudarnos a generar más contenido y darle a la campanita para no perderte futuros videos.